Buenos días a todos, soy el doctor Ramón Sainero, director del Instituto de Estudios Celtas, y volvemos hoy a este apasionante tema del origen de los celtas y de los europeos, que va a cambiar, o de hecho ya ha cambiado, la primitiva historia de Europa y de lo que es la Unión Europea. Estamos con la doctora Coto, profesora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y vamos a tener un pequeño coloquio con ella. Me va a hacer varias preguntas de un tema conflictivo, pero que afecta a la totalidad de Europa y al mundo occidental, como vamos a ver más adelante. Doctora Coto. Buenos días, doctor Sainero, y buenos días a todos. Me gustaría formularle dos preguntas y la primera pregunta es, doctor Sainero, la primitiva ruta celta por el Mediterráneo, ¿por qué es creíble para usted? ¿Por qué es creíble para mí? Pues para mí y para muchísima gente ahora que la genética nos está demostrando que es una ruta primitiva que unía la zona del Mar Caspio, Mar Negro, Mediterráneo, península ibérica, el occidente atlántico. Frente a la teoría que hemos tenido desde los comienzos de la arqueología europea, de que los orígenes de los europeos, eminentemente como una gran raza con una gran cultura y con un gran ímpetu comercial, espiritual, venía de Centro Europa, cuando no existía Alemania, por supuesto. Vemos por los estudios realizados por diversos investigadores, entre los que me encuentro, vemos que eso parece que no es cierto. Esa primitiva raza que había en Centro Europa jamás ha existido. La raza germana como tal, fíjense lo que estoy diciendo, algunos dirán que son barbaridades, son tremendas, son conflictivas, como ya tuve algún conflicto en centros intelectuales que no quiero mencionar, pero en fin, yo proponía de lo que estoy hablando aquí cosas que allí eran inaceptables. La raza germana no ha existido puesto que Alemania como tal no tiene una raza, digamos una raza como la española o como la irlandesa o incluso francesa. Los españoles tenemos, y jamás estoy en contra del racismo, fíjense bien, eh, como iremos viendo en diferentes vídeos, pero España tiene una raza en una media de un 60% más, que es la del ADN haplogrupo R1BL51. Esto suena no a chino, esto suena a prechino, pero esto es lo que los genetistas desde hace unos pocos años es lo que nos han traído y han demostrado. El problema existe y ha existido de que antes no usábamos la genética. Y entonces esa genética nos dice que esta superraza, por así decirlo, central europea nunca ha existido. Alemania, como decía anteriormente, pues no tiene una raza germana como tal. La parte sur de Alemania, la Baviera, con ese equipo, el Bayern de Múnich tan conocido, y prestigioso, por supuesto, pues tiene la misma raza que nosotros, que los franceses, que los ingleses en gran parte, que los irlandeses,
que gran parte del norte de Italia, Suiza, que es la del haplogrupo R1b L51, que es la que tenemos los españoles, los irlandeses, los galeses, escoceses, mayoritariamente, curiosamente, los que más tienen en España, aproximándose a irlandeses, galeses, escoceses, son los vascos y después los catalanes, no son los gallegos o los castellanos. Y luego en una gran proporción está Francia, el sur de Alemania, centro de Alemania tiene una raza también, por así decirlo, diferente, que es la de los eslavos. Y de ahí viene el deseo de algunos genetistas de asociar el origen de la Europa atlántica con lo que es Rusia actualmente o con la primitiva gente que vivía en Rusia, parte de Ucrania, una parte. Rusia tiene muchas diferencias de clados y subclados, de ramas y subramas de los primitivos haplogrupos. Estoy hablando de cosas que son un poco complicadas para quien no lo ha oído antes. Y por eso lo repito y comprendo la desorientación de muchos, aunque dentro de unos meses, años, yo creo que esto se va a saber y será del dominio público. Y entonces, con esto quiero decir que vamos a entrar, fíjense bien, en los orígenes de Europa, de una Europa hasta la zona medieval, cerca, que no es lo que nos han contado en el colegio ni en la universidad. Y esto ya lo han aprendido en universidades como Harvard, con David Reich, con Barry Cunliffe en la Universidad de Oxford y con otros profesores como Koch en Gales, que compartimos la teoría, aunque tengo que decir que mi libro La huella celta en España e Irlanda se publicó hace muchos años, en 1987, y la teoría genética de estos investigadores de Oxford, Harvard, es publicada aproximadamente en 2010. Lo que pasa que mi teoría, sorprendentemente, no usaba la genética, puesto que eso no lo teníamos como investigación. Se usaba la arqueología, la literatura, la lingüística, y aquí está el conflicto, doctora Coto. Un conflicto que ya veremos dónde llega. ¿Por qué estas diferencias con otros expertos? ¿Hay algo de política en ello? Es que yo diría que puede haber, no lo he seguido, pero puede haber en los apasionados investigadores, porque yo les doy la razón en muchas cosas, tienen un gran prestigio que se lo merecen, pero de alguna forma yo soy español, Barry Cunliffe es inglés, el primitivo profesor que usó la genética no fue ni David Reich de Harvard, ni Barry Cunliffe en Oxford, ni Koch en la Universidad de Gales, fue Brian Sykes, profesor genetista también de la Universidad de Oxford, y que nos mostró el camino que aparece en libros como el que he mencionado ya algún día, que es este, ni más ni menos. El libro de las invasiones. Libro de las invasiones o conquistas de Irlanda. Esta es la traducción de mi manuscrito, manuscrito irlandés, que habla de la historia primitiva de Irlanda, de España y de gran parte de Europa. Está en mi publicación bilingüe, lo tenemos en gaélico y lo tenemos en español o castellano, y creo que es el
primero, o quizás el único que existe en el mundo que tenga la traducción con glosario, las palabras celtas traducidas, y comentadas en las frases a nivel mundial. Entonces, claro, lo que nos dice este manuscrito en el año 1000 aproximadamente, escrito se considera 1100, la última copia que se considera válida. Entonces nos muestra un mundo diferente. No existe esa raza central del mundo. Existe una, no del mundo, perdón, de Europa, de Centro Europa. Lo que existe es una primitiva cultura de lo que llama el manuscrito anónimo, la cultura de los Scots. ¿Qué son los Scots? Los escotos, que según Heródoto, siglo V antes de Cristo, Heródoto habla de los escitas, escotos, que los llama escolotos. Y entonces vamos por el camino de escitas, escotos, escolotos, sin conectar con la temática genética. Y entonces estas gentes son, por lo que muestra su recorrido por los comienzos de la Europa, son el recorrido que David Reich, genetista de la Universidad de Estados Unidos, nos dice que son los Yamnaya. Entonces, si vamos viendo que los Yamnaya de David Reich, de Harvard, nos dice que tienen la genética, que tiene la genética europea, que ya veremos si no nos quiere dar gato por liebre. Yo creo que no, pero la genética de los Yamnaya es el R1b, el haplogrupo, el grupo de ADN de la zona del Cáucaso, de la Iberia primitiva, la Iberia del Cáucaso, de las llanuras del Mar Negro, la zona rusa actualmente y ucraniana. Y entonces vemos que los escitas eran las gentes que vivían en la zona del Mar Negro y vivían en la zona de la Iberia del Cáucaso. Allí existe la historia primitiva y está el ADN de aquellas gentes en la Iberia del Cáucaso que tienen el primitivo ADN del R1b, los alanos, por ejemplo, en la zona norte, al norte de la Iberia del Cáucaso, los alanos que invadieron España, la península ibérica, antes de que fuera España, por supuesto. Y entonces nos vemos una serie de coincidencias tremendas y me encantaría seguir con esto, pero como he dado muchos datos y sigo dando datos y estoy media hora y lo he comentado con la doctora Coto, quiero dar especie de píldoras, pequeñas píldoras, porque si estoy hablando 2 o 3 horas sobre esto, pues se van ustedes a aburrir y no van a captar todos los datos. Con esto voy a terminar y vamos a seguir en el próximo vídeo con esto, que ya verán la influencia en el Mediterráneo, puesto que David Reich niega que estas gentes vinieran por el Mediterráneo. Él considera, Íñigo Lalde también con él, que venían por Centro Europa. No quiero pensar mal, pero David Reich es de origen, su familia es de la zona de Centro Europa, de la zona alemana, de los judíos alemanes, que tienen todos mis respetos, por supuesto. Y muchas gracias y seguimos dentro de unos días. Hasta pronto.